Bueno, entonces dijimos que tenemos tres tipos de genes. Los genes que producen ARN mensajero, que son la mayor parte, más de 19.000. Y tenemos también genes de ARN ribosomal y genes de ARN de transferencia. Los genes del ARN ribosomal son los que se encuentran en mayor número de copias en el ADN. Son los que se encuentran en más copias. Algunos genes se encuentran en copia única, otros genes se encuentran en múltiples copias. Esas copias puede ser que sean homólogas, 100% homólogas entre sí, o puede ser que compartan un grado de homología, que no sean necesariamente 100% homólogas. Pero entonces hay genes que son únicos y hay otros que son repetidos. Y un ejemplo de los genes repetidos son el ARN ribosomal, ¿verdad? Que se encuentra en un montón de copias, son un montón de genes. ¿Por qué son un montón de genes los genes del ARN ribosomal? Porque la célula necesita muchos ribosomas para sintetizar sus proteínas y el ARN ribosomal es estructural, o sea, forma los ribosomas junto con proteínas. Y entonces, como se necesita en tanta cantidad dentro de la célula, los genes de ARN ribosomal son muy abundantes. Y no solamente son sumamente abundantes, sino que se encuentran siendo transcritos activamente. Son los genes que presentan la tasa de transcripción más alta del genoma. O sea, se transcriben mucho estos genes. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre, porque se ve azul esto, qué raro. Me veo azul, parezco pitufo. Bueno, qué raro. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la evolución de los genes, cómo evolucionan los genes. Y para saber, o sea, voy a abstraer la clase, ¿verdad? Porque la evolución de los genes es algo bastante complejo que trae muchas cosas, pero vamos a hablar de lo básico. Vamos a hablar de lo básico. Y cuando hablamos de evolución, hablamos de tiempos largos. Generalmente son miles de años, pueden ser tiempos evolutivos cortos, millones de años, cientos de millones de años, ¿verdad? O sea, tiempos evolutivos son tiempos largos. Cuando yo hablo de evolución, no estamos hablando de 3 generaciones, estamos hablando de muchas generaciones. Entonces eso tiene que quedar claro, ¿verdad? No es una sola generación. Bien, para la evolución de los genes necesitamos primero que haya variabilidad, que haya mutaciones. Sin mutaciones no hay variabilidad y no hay evolución. Entonces, hay dos tipos de mutaciones que son importantes para estudiar la evolución de los genes. Una son las sustituciones, ¿verdad? Las sustituciones, que ya las vimos, las sustituciones, ¿verdad? O sea, un nucleótido cambia de uno a otro. Hay otros tipos que también son importantes, pero bueno, dejémoslo ahorita en la sustitución. La característica de estas sustituciones es que son aleatorias. Pueden ocurrir en cualquier lado, ¿verdad? Y van ocurriendo en una tasa baja. O sea, la tasa de mutación es bajita por cada generación, pero hay una tasa que siempre está presente. O sea, siempre hay una probabilidad de mutación. Bueno, entonces puede ocurrir, todas estas mutaciones pueden ocurrir en cualquier lado del gen, en cualquier sitio del gen, ¿verdad? No hay preferencia y son aleatorias. Las otras mutaciones que tenemos son las duplicaciones de los genes, duplicaciones génicas. Son las dos importantes para la evolución, las duplicaciones.
Bueno, entonces vamos a poner la camarita, la pizarra otra vez. Vamos a poner la pizarra, vamos a dibujar un gen. Tenemos un gen que le vamos a llamar gen A. Vamos a ponerle un nombre y le vamos a llamar gen A. Y entonces, este gen en esa población va a estar en una sola copia, pero de repente, en un individuo de esa población ocurrió una mutación en un espermatozoide y se originó un nuevo individuo, pero ese individuo ahora tiene una duplicación, ¿verdad? Ese gen A se copió y se duplicó. Y ahora tenemos dos copias del gen A. Dos copias. Bien. Bueno, lo primero que puede pasar es que esa copia adicional sea dañina para el individuo. Si es dañina para el individuo, ese individuo va a estar enfermo o no va a nacer, no va a dejar descendencia y por selección natural se va a eliminar esa segunda copia y solo van a quedar los individuos que tienen una copia. Eso podría pasar, ¿verdad? Podría pasar que sea desventajoso tener esa doble copia para ese gen. Es un gen que no sabemos para qué sirve, ¿verdad? Entonces podemos asignarle cualquier función. O sea, es un gen hipotético que estamos usando ahí. ¿Qué otra cosa podría pasar? Podría pasar que esta duplicación no le dé ni frío ni calor al individuo. O sea, no le produzca ni ventaja biológica, ni tampoco una desventaja biológica. Es una mutación neutra. Entonces, si es una mutación neutra, la va a pasar a su descendencia. Puede ser que se propague en la población como un polimorfismo del número de copias. Y en tiempos evolutivos puede ser también, recordemos que van ocurriendo mutaciones en cada uno de los genes y son aleatorias. Por lo tanto, este gen con el tiempo se va a ir diferenciando de este otro gen, porque ambos van a ir acumulando sus propias mutaciones y esas mutaciones se van a ir dispersando por la población y luego va a ir diferenciándose este de este. Si el gen es necesario, es un gen sumamente conservado, es necesario para el organismo, entonces puede ser que se conserve una de las copias. Que las mutaciones, si las mutaciones se dan en los dos genes, entonces ese individuo tenga una desventaja biológica, pero si solamente se da en uno, no importa, porque el otro está siempre funcionando normal y entonces este va a ser conservado, va a haber una conservación filogenética de uno de los genes, de una de las copias, y el otro va a ir acumulando mutaciones. Entonces puede ser que sean tantas las mutaciones que se acumulen acá, puede ser que se acumulen mutaciones en el promotor, ¿verdad? Que este gen finalmente pierda su función, no se vuelva a transcribir y este se va a llamar, ¿cómo se va a llamar si no se transcribe? ¿Cómo se le llama si no se transcribe? ¿Alguien? En ¿Cómo? no codificante. No le oigo. ¿Se llama? Si no, No, se... no es. No codificante. No No, codificante. no No, pero codificante. tiene un nombre, ¿verdad? Yo les dije, los genes que no sirven tienen este nombre. SN. Bueno, el nombre que tienen es pseudogen. Ya eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Un pseudogen es un gen que ha perdido su función. Ya vimos que hay pseudogenes procesados y no procesados. Unos que vienen de virus y otros que son nuestros, pero que han perdido la función. Bueno, entonces este es un ejemplo de cómo se puede originar un pseudogen. No sirve, una de las copias sirve, pero la otra está redundante. Entonces una de las dos copias va acumulando mutaciones en esa población. Estoy hablando de muchas generaciones, no estoy hablando de una, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de las generaciones va acumulando mutaciones puntuales, ¿verdad? Y si acumula suficientes mutaciones en el promotor, puede quedar inservible. Entonces, ese ya se convierte en un pseudogen.
Estamos, esa es la segunda cosa que puede pasar. Esa es otra cosa que puede pasar. ¿Qué otra cosa puede pasar? Otra cosa que puede pasar. Eso va a depender de cada gen y de las presiones evolutivas que hay, del ambiente y todo. Bueno, ¿qué otra cosa puede pasar? Puede pasar que el individuo que heredó esa mutación, que heredó la duplicación, tenga cierta ventaja biológica sobre los demás individuos. Porque puede ser que la producción extra de esa proteína, porque ahora como tiene dos copias, entonces puede producir más de esa proteína, puede ser que la producción extra de esa proteína le dé una ventaja biológica en ese ambiente donde vive. Y si le da una ventaja biológica, va a tener una probabilidad ligeramente mayor de sobrevivir con respecto a aquellos individuos que solamente tienen una copia. Y si tiene más probabilidades de sobrevivir, su proporción en la población va a ir aumentando con cada generación. O sea, la proporción de las personas o de los genomas que tengan las dos copias va a ir aumentando y la proporción de los genomas que solo tengan una copia va a ir disminuyendo. Hasta que finalmente las dos copias van a sustituir a la copia única. Y ahora ese gen lo vamos a ver como un gen repetido en el genoma. Porque eso le ofrece una ventaja biológica al individuo. Entonces nosotros vemos genes repetidos en el genoma, que son aquellos cuya proteína se necesita en cantidades mayores. Entonces imagínense que ocurra otra duplicación génica y este tiene más ventaja que el que solamente tiene dos, y luego ocurre otra, y luego ocurre otra. El número de repeticiones, entonces, ¿verdad? Va a ser el fitness de la cantidad de proteína adecuada, de la cantidad de proteína que necesita ese individuo para estar bien adaptado a ese ambiente. Por eso es que tenemos genes que tienen muchas copias. Que surgieron, todas surgen por duplicación, ¿verdad? Todas han surgido por duplicación. Entonces, ejemplos que tienen de genes que tienen múltiples copias. Ya vimos que los genes de la ARN ribosomal se encuentran en un montón de copias. Los genes de las histonas con H, se describe así, que ya vamos a ver que son proteínas muy importantes, ¿verdad? Son proteínas muy importantes para los eucariotas, las histonas. Se encuentran también en múltiples copias. Fíjense que se me olvidó decirles algo sobre el promotor. Hagan un paréntesis, vamos a retroceder, porque se me olvidó explicarles algo del promotor. Bueno, lo que se me olvidó explicarles es que los genes de los eucariotas, cada gen de un eucariota tiene un promotor. Cada gen tiene un promotor. Y entonces, cuando un gen tiene un promotor, o sea, un promotor por cada gen, la transcripción se llama transcripción monocistrónica. En procariotas no. ¿Se acuerdan que en procariotas les dije yo que el ADN no codificante es muy poco porque no pueden gastar energía? Pues no tienen energía, no tienen mitocondrias, entonces no tienen energía para la replicación. Por lo tanto, su ADN tiene que ser chiquito. Entonces, en los eucariotas sí puede haber un promotor que transcriba varios genes y luego se cortan para producir cada uno su proteína. Y esa se llama transcripción policistrónica. O sea, un solo promotor para varios genes. Bueno, entonces eso es lo que se me había olvidado decirles, ¿verdad? Sobre el promotor. Y ahora continuamos con la evolución de los genes. Doctor, Dígame. ¿cómo dijo que se llamaban cuando solamente codificaba un promotor para un gen? Cuando solamente hay un promotor por gen es monocistrónica en los eucariotas, nosotros, ¿verdad? Nosotros para cada gen tenemos un promotor.
sea, nuestra transcripción es monocistrónica. Para las bacterias no. Las bacterias puede ser un promotor y una ristra de genes corriente abajo. Y entonces la transcripción es policistrónica. Bueno, entonces la tercera cosa que puede pasar con este gen, evolutivamente, es la siguiente. Puede ser que al principio estos dos genes sinteticen la misma proteína, ¿verdad? Están sintetizando la misma proteína. Pero con el tiempo, con tiempos evolutivos, muchas generaciones, se van haciendo estos dos genes cada vez menos homólogos. Y puede ser que uno de los dos genes vaya adquiriendo una nueva función a medida que el organismo va evolucionando en complejidad y van surgiendo nuevas necesidades. Si nosotros tenemos un gen duplicado, puede ser que este gen vaya adquiriendo una función que no era la misma. Y entonces poco a poco se vayan volviendo dos proteínas diferentes con diferente función. Si el tiempo de la duplicación es poco, entonces se van a parecer mucho y pueden tener funciones muy similares. Pero mientras más tiempo pase de la duplicación, más diferencias van a acumular y más se van a ir separando y adquiriendo funciones diferentes y la homología va a ir disminuyendo. Es decir, si nosotros tenemos dos genes que son producto de la duplicación, van a perder homología en el transcurrir del tiempo. Mientras más generaciones pasen, entonces más homología pierde. Y si son dos proteínas, entonces esas proteínas puede ser que adquieran funciones diferentes. Vayan adquiriendo funciones diferentes. O sea, nuevos nichos funcionales dentro del organismo. ¿De acuerdo? Entonces estos son genes homólogos, así se denominan, ¿verdad? Son genes homólogos. Pero esta forma de evolución que les digo yo es tal vez una de las más importantes porque así evoluciona todo. Así como estos genes, así evoluciona todo y lo vamos a ver ya dentro de un rato. ¿Qué otras cosas evolucionan así? O sea, ha habido una duplicación en el transcurso de los miles y los millones de años, se van diferenciando uno del otro y van perdiendo homología y eventualmente podrían ir adquiriendo funciones diferentes. O sea, esa es la otra cosa que puede pasar y es lo más importante para la evolución de los genes. Porque a partir de los genes que ya están, se van creando nuevos genes. Van originándose nuevos genes con nuevas funciones. Y eso ayuda a la evolución en la complejidad del individuo o de la especie. Pues estamos hablando de una especie, de una población, ¿verdad? De un organismo. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos. Ya vimos ejemplos de genes repetidos, ¿verdad? Los genes de la ARN ribosomal y los genes de las histonas son genes que están muy repetidos porque les da ventaja biológica, entonces ambos han sido conservados. Pero vamos a ver el otro ejemplo, donde los genes homólogos, estos dos genes homólogos, van perdiendo homología y adquiriendo nuevas funciones. Los genes de las globinas, que forman la hemoglobina, entonces ustedes recuerdan de su bioquímica que la hemoglobina está formada por un grupo M y está formada por está el grupo M y está unido a anillos pirrólicos. Y entonces esos anillos, esa proteína que se llama globina, tiene un grupo de hierro en el centro, ¿verdad? Tiene un hierro en el centro, que es el que sirve para oxidarse y acarrear el oxígeno. Y la hemoglobina está formada por 4 de estas moléculas, ¿verdad? Son 4 de estas moléculas. Y por ejemplo, nosotros tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces esa es nuestra hemoglobina. La hemoglobina adulta está hecha por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y cada cadena alfa está codificado en un gen, que es el gen de la globina alfa. Y cada cadena beta está codificado en un gen, que es el gen de la globina beta. Esos dos genes vienen de una misma duplicación génica. Alguna vez fueron un solo gen. Alguna vez en la evolución. Probablemente antes de que fuéramos humanos, mucho antes de que fuéramos humanos. Y luego sufrió una duplicación.
Y cada uno de esos genes fue agarrando funciones propias. O sea, si nosotros estudiamos la secuencia de la beta-globina y de la alfa-globina, van a ser sumamente parecidas, van a ser bastante homólogas. Pero tienen diferencias, tienen diferencias. Y la hemoglobina adulta, para que sea estable, tiene que estar formada por 2 cadenas alfa y por 2 cadenas beta. ¿De acuerdo? Estos genes que han, o sea, por ejemplo, el gen de la beta-globina y de la alfa-globina, que han surgido por una duplicación génica, se denominan genes parálogos. 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 ¿Qué son genes parálogos? Entonces, definamos genes parálogos. Son genes homólogos. Homólogos quiere decir que vienen del mismo gen ancestro común que se duplicó. Entonces, son homólogos. Pero cada uno ha adquirido una nueva función. Ya vimos, pues. Ejemplo de genes parálogos, el de la alfa-globina y la beta-globina. Pero tenemos otro montón de genes que también podemos rastrear el origen común de esos genes, porque comparten algo de homología. Por ejemplo, cuando ustedes vean inmunología, van a ver unos dominios que se llaman dominios de inmunoglobulina. Esos dominios de inmunoglobulina son compartidos por un montón de moléculas. Los anticuerpos lo tienen, los HLA la tienen, el receptor de células T la tiene, CD4 la tiene, CD8 la tiene, y otro montón de moléculas que tienen este mismo dominio. Es un dominio de inmunoglobulina. ¿Cómo sabemos que son parálogos todos estos dominios? Porque comparten algo de homología. Los que están más distantes comparten por lo menos un 40% de homología. Entonces se parecen en sus secuencias, pero han adquirido funciones diferentes. Y son los dominios, en este caso, los que han evolucionado, ¿verdad? Cada dominio ha evolucionado. No todo el gen, sino que los dominios. Y como les dije que eran intercambiables, a veces suceden mutaciones que un dominio, un exón se va hacia otro gen y de repente adquiere una nueva función en ese gen. Bueno, entonces, eso es otro ejemplo de genes parálogos. Entonces, ustedes pueden ver que la gran diversidad de proteínas que conforma un organismo vivo viene de un puñado de proteínas. Pero ese puñado de proteínas se fue dividiendo, se fue duplicando y los genes, esos genes duplicados adquirían nuevas funciones y fue aumentando la diversidad de proteínas. ¿De acuerdo? O sea que muchos de nuestros genes en nuestro genoma vienen de los mismos genes parentales, ¿verdad? Por duplicación génica y son genes parálogos. Es más, es posible que muchos de nuestros genes no tengan ni siquiera, no tengan homología, ni siquiera se parezcan, pero que vienen del mismo ancestro común duplicado. Pero como ha pasado tanto tiempo desde ese ancestro común, tal vez miles de años, miles de millones de años desde ese ancestro común, entonces ya ni siquiera tenemos, ni siquiera contamos con la información para determinar que son homólogos, porque ya perdieron toda su homología. Pero muy probablemente la mayor parte de nuestros genes tienen ancestros comunes. Y esos ancestros comunes existieron probablemente cuando todavía no existía ni siquiera la vida multicelular, ¿verdad? Entonces ahí evolucionaron muchos de estos genes. Y otros fueron evolucionando más recientemente. Por ejemplo, la separación en los genes de la beta y la alfa globina es reciente porque se parecen mucho a los dos. Ahora, si nosotros analizamos un gen de la globina con el gen de la mioglobina tiene la misma función de la hemoglobina, pero en el músculo. Y es de una sola, no tiene 4 moléculas, sino que solamente una. Pero comparte mucha de la homología con las globinas. Es muy homóloga con las globinas. Por lo tanto, es un gen parálogo cuya duplicación, o sea, surgió de una duplicación reciente. Cuando digo reciente, son pocos millones de años. ¿Verdad? Unos 100 millones, pongan. No sé cuántos, ¿verdad? Pero no es tan antiguo.
¿Estamos? Bueno, entonces este es un ejemplo de genes homólogos. Tenemos que diferenciar la palabra homología de la palabra analogía. Son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Entonces eso tiene que quedarles bien claro a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre genes homólogos, ¿verdad? Y genes que son análogos. Ustedes recuerdan, bueno, cuando vieron biología en el colegio, cuando vieron biología aquí en la universidad, vieron que esa palabra se aplica también a las estructuras, a la morfología de las estructuras de diferentes órganos, ¿verdad? Homología y analogía. Entonces les hablan, por ejemplo, les hablan de las patas del ratón, nuestros pies, nuestras extremidades superiores y las alas del murciélago. Son diferentes, o sea, tienen función diferente, ¿cierto? Pero son homólogas. Vienen del mismo ancestro común, vienen de la misma parte en nuestro ancestro común. Entonces, uno evolucionó en alas y otro evolucionó en brazos. Entonces, eso es homología. Lo mismo que les estoy diciendo, ¿verdad? Primero fueron un solo gen que se duplicó y luego se diferenciaron y tomaron nuevas funciones. Lo mismo va para los genes. Mientras que analogía, para la analogía nos dan el ejemplo de las alas del murciélago y las alas del pájaro, ¿verdad? O sea, las dos sirven para lo mismo. Las dos sirven para lo mismo. Y vemos que la forma coincide mucho. Pero las alas del murciélago vienen de patas, no vienen de otras alas, ¿verdad? O sea, primero se evolucionó hacia patas y luego hacia alas. Mientras que las alas de las aves, por ejemplo, ¿verdad? Tienen otro origen, un origen diferente. Aunque si nosotros retrocediéramos en el tiempo, veremos que son homólogas, porque todas vienen de miembros, ¿verdad? Pero para que el murciélago tuviera alas, primero tuvieron que ser patas, ¿verdad? Y luego alas. Entonces, esas son estructuras que han adquirido la misma forma por convergencia evolutiva, porque las dos tenían las mismas necesidades, suplían las mismas necesidades de volar. Entonces, eso se llama convergencia evolutiva. Lo que vimos acá con los genes homólogos, es divergencia evolutiva, porque al principio eran iguales y fueron divergiendo, fueron separándose, haciéndose diferentes. Es divergencia evolutiva. Entonces, lo mismo que las alas del murciélago y nuestros brazos. Mientras que estructuras que han adquirido la misma función, aunque no tienen un mismo origen, son estructuras análogas. Entonces, en los genes análogos, ¿cuáles son? Las isoenzimas. Son enzimas que sirven para lo mismo, pero que no tienen ningún parentesco. Simple y sencillamente evolucionaron de direcciones diferentes para cumplir la misma función. Son isoenzimas. Entonces, eso es un ejemplo de convergencia evolutiva, de dos genes que son análogos, no son homólogos. Entonces, para que el gen sea homólogo, recuerden bien, debe compartir secuencias. Deben ser secuencias muy similares. Y eso nos da la evidencia de que vienen de un ancestro común. Si dos genes comparten 50% de homología, entonces podemos saber que esos genes en algún punto fueron uno solo, pero luego se duplicaron y fueron tomando caminos diferentes. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a ver otra cosa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Genes parálogos? ¿Entendido? Lo que son genes parálogos. Entonces les di el ejemplo de la hemoglobina. Bueno, es más, fíjense que los genes de la hemoglobina están en un clúster. Están juntitos todos, los de las globinas. Entonces ahí tenemos los genes de la alfa-globina, de la beta-globina, de la, ¿cómo es que se llama esta? Delta-globina. Hay varias globinas. O sea, por ejemplo, la hemoglobina fetal, ¿verdad? Tiene otra composición. Está hecha por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, creo, me parece. Cadena beta. Delta, ¿verdad? Entonces, la globina delta también es homóloga también, ¿verdad? Son genes parálogos todos estos.
Y ahí en el clúster de las hemoglobinas, también tenemos un pseudogen. O sea, un gen que ya perdió su función, ¿verdad? Porque ya no se necesitó. Pero tiene homología con todos estos genes. Bueno, entonces ahora vamos a ver otra cosa ligeramente diferente. Esto ya lo voy a explicar ya así nomás. Bueno, entonces, si ustedes ven los genes parálogos, estamos estudiando una sola especie, un solo organismo en el transcurso de la evolución. No importa cuánto tiempo atrás estemos, cuando ese organismo era otro organismo, la cuestión es que lo vimos linealmente. Esos dos genes, los genes parálogos, fueron evolucionando linealmente en el mismo organismo. Pero ¿cómo es la evolución? ¿Cómo es la evolución para que se originen nuevas especies o que se origine tanta diversidad en la naturaleza? Es lo mismo, tiene el mismo principio. Recuerden ustedes que les dije que los lenguajes evolucionan igual. El mismo principio. ¿Cómo evolucionan los lenguajes? Tenemos un lenguaje, las personas migran, crean diferentes grupos poblacionales que hablan la misma lengua, pero si esas personas están en aislamiento, si este grupo está en aislamiento con van a ir acumulando diferencias y entonces en el transcurrir de las muchas generaciones, esos dos lenguajes se van convirtiendo en dos nuevos lenguajes, con una lengua común, pero ya esos dos son nuevos lenguajes, porque se van acumulando las diferencias. Bueno, entonces los genes en dos especies evolucionan también así. También evolucionan así. Entonces tenemos dos especies. Tenemos una especie, le vamos a llamar A. Y entonces esa especie A tiene un gen, ¿verdad? Le vamos a poner gen A. Gen A. Y entonces esa población con este gen A se partió en dos y ahora tenemos dos poblaciones. Y ahora tenemos dos poblaciones. La población 1 y la población 2. Y este gen, en las personas o en los individuos, no tienen que ser personas, ¿verdad? Pueden ser animales, plantas, lo que sea. Entonces este gen A, aquí, y este gen A, aquí, es idéntico, porque es una población que se partió en dos. Y era una población bastante homogénea. Entonces son igualitos, ¿verdad? Y hay un obstáculo, o sea, estas dos poblaciones están en aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay migración entre las dos poblaciones. Si no hay migración entre las dos poblaciones, entonces este gen A, en la población 1, va a ir adquiriendo sus propias mutaciones. Y en la población 2 va a ir adquiriendo sus propias mutaciones. Y entonces va a ir pasando el tiempo, van a ir pasando las generaciones, y mientras más generaciones pasen, más mutaciones van a haber acumulado, más va a haber cambiado este gen, y entonces eventualmente, ¿verdad? Eventualmente, si eso pasa en todo el genoma y estas poblaciones permanecen aisladas el suficiente tiempo, o sea, pueden ser millones de años, entonces estos dos genes ya se vuelven bastante diferentes, aunque tengan la misma función. Y si pasa esto en todo el genoma, entonces vamos a ir viendo que estas dos poblaciones van a ir divergiendo hasta convertirse en dos especies diferentes. ¿Cuándo le comenzamos a llamar especie? O sea, ¿cuándo esta va a ser una especie y esta va a ser otra especie? Cuando exista ya aislamiento reproductivo, cuando esta especie no se pueda reproducir con esta porque han acumulado tantas diferencias entre las dos que ya no son compatibles y ya no puede haber reproducción. Entonces se comienzan a llamar dos especies. Pero así surgen por aislamiento, aunque eran al inicio lo mismo, pero poco a poco se van a ir haciendo diferentes.
Y claro, eso va a depender del gen que estudiemos, porque si nosotros estudiamos los genes Hox en 2 especies, van a ser muy parecidos. Pero otros genes van a tener más diferencias. Pero estudiando los genes, así como estudiando los caracteres morfológicos de dos organismos, podemos inferir que son parientes. El chimpancé y nosotros, por ejemplo, somos parientes porque nos parecemos mucho morfológicamente. Pero lo mismo ha pasado con nuestros genes, porque nuestros genes se parecen mucho también. Ya les dije que compartimos 98% de las secuencias codificantes. Entonces eso nos hace inferir que esto fue lo que pasó. Bueno, entonces estos genes, digamos el gen A en el chimpancé y en el ser humano, ¿cómo se denominan? O sea, son genes que tienen la misma función, que son homólogos, también son homólogos, ¿verdad? Porque ese gen del chimpancé y el de nosotros se va a parecer mucho en su secuencia, o sea, son homólogos. ¿Cómo se denominan estos genes? Homólogos entre especies. Se denominan genes ortólogos. Genes ortólogos, ese es el nombre que tienen. Entonces, ¿cuál es? Por ejemplo, podemos estudiar el gen de la hemoglobina, los genes de las hemoglobinas en el ratón, alfa-globinas y todos estos. Y esos genes van a ser ortólogos a los del ser humano. Y esto tiene mucha importancia en genética porque generalmente estudiamos modelos animales de enfermedades, por ejemplo, para buscar dónde está el gen, ¿verdad? Y entonces vemos dónde está el gen que es culpable de una enfermedad y luego vamos y buscamos el ortólogo en el ser humano. O sea, genes que se parecen mucho, que comparten mucha homología en el ser humano y muy probablemente tengan esa misma función y estén causando una enfermedad similar. O sea que el estudio de genes ortólogos nos sirve para hacer modelos de enfermedades en animales o para estudiar genes que se encuentran en animales. Estudiamos para qué sirven en animales y luego los vamos a buscar en el ser humano. Por ejemplo, los genes del HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad. Los encontramos primero en el ratón y luego fuimos a buscar los ortólogos en el ser humano. Y su función es la misma en el ser humano y en el ratón. Y son homólogos también. Bueno, ¿alguna pregunta sobre genes parálogos y genes ortólogos? Que ambos son homólogos, ¿sí? Tanto los parálogos como los ortólogos son homólogos. Nada más que los parálogos, estamos hablando de la misma especie, son dos genes con dos funciones diferentes en la misma especie que han surgido por duplicación y comparten homología, mientras que los ortólogos son el mismo gen en diferentes especies. También son homólogos. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, yo más que todo le iba a preguntar eso, que lo de la diferencia entre los ortólogos y de la homología, pero ya la contestó ahorita, doctor. Sí, bueno, entonces ambos tipos de genes son homólogos. O sea, son homólogos. Si ustedes los secuencian, van a encontrar que coinciden en muchos de sus nucleótidos, porque son homólogos. Tanto los parálogos como los ortólogos. Pero cuando hablamos de parálogos, hablamos de los genes dentro de una especie que se han diversificado, que se han duplicado, hay divergencia evolutiva y han tomado diferentes funciones. Y los genes ortólogos es un gen en dos especies diferentes que era el mismo gen cuando esas dos especies eran una sola especie en el ancestro común. También son homólogos. Bueno, entonces creo que esa es toda la clase de hoy. ¿Verdad? Y mañana vamos a ver, el lunes, perdón, porque mañana, vamos a tener clase mañana, ¿no? ¿Verdad? Mejor no. ¿Cómo? Para que tengan el domingo libre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Mírenme ahí en el